son of a bitch. En 1987, el mundo conoció a Depredador, una criatura alienígena perfecta que cazaba humanos por deporte. Pero lo que la audiencia nunca supo es que la película estuvo a días de ser cancelada completamente. Hubo un momento en la selva mexicana donde Arnold Schwarzenegger, cubierto de lodo, exhausto y enfermo, miró al director y le dijo: "Esto nunca va a funcionar". Y tenía razón, hasta que todo cambió. La historia detrás de Depredador no es solo la creación de una película de acción legendaria, es la lucha por salvar una producción de más de 15 millones de dólares que estuvo a días de destruir las carreras de todos los involucrados. Después del desastre de taquilla de Red Sonja en 1985, Arnold necesitaba un hit. Su carrera como estrella de acción estaba en la cuerda floja. Los estudios comenzaban a dudar si el tipo del acento austriaco podría realmente llevar una película sin el nombre Terminator en el título. Cuando el guión de Depredador llegó a sus manos, Arnold vio algo diferente. No era solo otra película de acción, era Rambo conoce a Alien, comandos de élite versus algo que ellos no podían ver ni entender. Pero había un problema enorme que nadie mencionó en las reuniones de preproducción. Nadie sabía cómo se vería el Depredador. Los hermanos productores, Joel Silver y John Davis, habían contratado a un diseñador para crear al alienígena. Gastaron meses y decenas de miles de dólares en un traje especial. Cuando llegó el momento de filmar en México, todos estaban emocionados de ver al monstruo en acción. Pero lo que vieron fue una pesadilla, y no de la forma correcta. El traje parecía una lagartija barata de película clase B, rojo brillante, con ojos saltones, mandíbulas que no se cerraban bien, y lo peor, lo estaba usando el mismísimo Jean-Claude Van Damme. Van Damme había sido contratado porque medía solo 1.77 metros y los productores pensaron que un monstruo pequeño y ágil sería más amenazante. Tenían razón sobre lo ágil. Van Damme hacía sus patadas voladoras incluso dentro del traje. El problema es que nadie quería ver un alienígena haciendo karate. Para empeorar las cosas, el calor de la selva mexicana era insoportable. Van Damme se desmayaba dentro del traje cada 20 minutos, se quejaba constantemente. Finalmente, después de unos días, explotó. "No soy un doble, soy actor", y renunció. Otros dicen que lo despidieron. La verdad probablemente está en el medio, pero aquí viene la parte que casi mata la película. Sin Van Damme y con un diseño de criatura que no funcionaba, el director John McTiernan tuvo que detener la producción completamente. No por unos días, por 8 meses. 300 miembros del crew, Arnold Schwarzenegger bajo contrato, sets construidos en medio de la selva, equipos rentados, hoteles pagados, y la filmación simplemente se detuvo. Los ejecutivos de Fox querían cancelar todo. Habían gastado millones y no tenían nada utilizable. McTiernan voló de regreso a Los Ángeles con solo 1 hora de metraje sin editar. Se sentó con los productores en una sala de proyección y les mostró lo que tenían. Soldados corriendo por la selva, explosiones, algo de diálogo, pero ningún monstruo creíble. "Necesitamos más dinero o eso termina aquí", les dijo. Fue en ese momento de desesperación total que alguien tuvo una idea: llamar a Stan Winston. Stan Winston era el tipo detrás de Terminator, el genio de los efectos prácticos, pero tenía un problema: estaba ocupado, y cuando finalmente aceptó ayudar solo tenía 6 semanas para diseñar y construir un depredador completamente nuevo desde cero. 6 semanas para salvar una película de más de 15 millones de dólares. Mientras Stan Winston trabajaba en Los Ángeles rediseñando el Depredador, en México las cosas empeoraron. La producción había elegido filmar en Palenque, Chiapas, en plena selva tropical. En papel sonaba perfecto, denso, primitivo, remoto. En la realidad fue un infierno viviente. Las temperaturas superaban los 38 grados centígrados todos los días. La humedad era del 90%. Los actores no podían respirar. Arnold, Carl Weathers, Jesse Ventura y el resto del equipo estaban cubiertos en equipo militar táctico completo. Chalecos, botas, armas falsas de metal. Cada escena era una tortura física. Pero el calor era solo el comienzo. El Sindicato Mexicano de Cine había forzado a la producción a contratar 300 técnicos locales. Suena razonable, ¿verdad? Apoyar la economía local. El problema es que la mayoría no tenía nada que hacer. McTiernan solo necesitaba un crew de quizás 80 personas, pero las reglas sindicales eran claras: o contrataban a 300 o no filmaban en México. Entonces, cada día de rodaje había literalmente cientos de personas paradas alrededor sin función clara. Algunos dormían bajo los árboles, otros jugaban cartas y la producción les pagaba sueldos completos. Después de la primera semana caótica, McTiernan
finalmente envió a la mitad del crew a casa, pero seguía pagándoles Film School Rejects. Era dinero tirándose a la basura mientras el presupuesto se evaporaba. Y luego estaban las enfermedades. Casi todo el cast y crew se enfermó en algún momento. Disentería, infecciones estomacales, picaduras de insectos venenosos. Sonny Landham, quien interpretó a Billy, era tan volátil e impredecible que el estudio tuvo que contratar un guardaespaldas de tiempo completo para él. Pero no para protegerlo a él, para protegerlo a todos los demás de él. Arnold mismo perdió varios kilos por la deshidratación constante. Carl Weathers casi renuncia 3 veces. Jesse Ventura, el ex luchador profesional y Navy SEAL, dijo después que fue la experiencia más brutal de su vida y él había estado en combate real, pero nada de eso se comparaba con el problema técnico más grande que enfrentaron. La cámara térmica no funcionaba. Una de las ideas más icónicas de Depredador es la visión térmica de la criatura, esa imagen roja y amarilla donde el depredador ve a sus presas por calor corporal. Es inolvidable, es aterradora y casi no sucede. El plan original era simple, usar cámaras térmicas reales, pero cuando el equipo técnico llegó a la selva con el equipo, descubrieron un problema devastador. El cable de la cámara térmica solo se extendía 4 pies desde la camioneta de producción Ranker. ¿4 pies? En medio de una selva densa, donde las tomas debían realizarse a distancia de 50 a 100 pies, ya todo era un caos, pero se puso peor. Las temperaturas en México estaban en los 90 Fahrenheit, lo que significaba que las personas tenían la misma temperatura que el fondo de la selva y estaban perfectamente camuflajeadas en la imagen térmica Ranker. No había contraste, todo se veía igual, un borrón gris uniforme. El equipo entró en modo pánico, intentaron todo: rociar los árboles con agua helada para enfriar el fondo, hacer que los actores se pararan junto a fogatas para aumentar su temperatura, filmar solo en las mañanas más frías. Nada funcionó. Finalmente tuvieron que abandonar las cámaras térmicas reales completamente. En su lugar, el equipo de efectos tuvo que crear el efecto combinando múltiples tipos de cámaras, filtros especiales y efectos ópticos en postproducción. Fue caro, tomó meses y no estaba en el presupuesto original, pero ese no fue el único efecto visual que casi mata la película. El efecto de la invisibilidad del depredador fue un accidente genial nacido de la desesperación. Nadie sabía cómo hacer que una criatura de 7 pies fuera invisible en 1987. No había CGI, no había computadoras poderosas, todo tenía que hacerse con cámaras y efectos ópticos. La solución fue brillante pero increíblemente laboriosa. Pusieron a alguien en un traje rojo brillante del tamaño exacto del depredador. Filmaron la escena completa con los actores reaccionando al traje rojo. Usaron chroma key, pantalla verde o roja, para eliminar ópticamente el color rojo. Filmaron exactamente la misma toma de nuevo, pero sin actores y con un lente 30% más ancho. Cuando combinaron ambas tomas, el área donde estaba el depredador se llenó con la selva del fondo, pero distorsionada por la diferencia de lente. El resultado, ese efecto ondulante, casi líquido de invisibilidad, se convirtió en el sello visual de la película, pero cada toma requería este proceso doble, y en la selva, donde el viento movía las hojas, donde la luz cambiaba constantemente, alinear ambas tomas era una pesadilla técnica. Hubo días enteros donde filmaron escenas que luego fueron inutilizables porque los efectos ópticos no funcionaron, y todo esto mientras el presupuesto se incendiaba. Para el día 30 de filmación en México, la moral estaba destruida. Arnold Schwarzenegger, normalmente el tipo más optimista en cualquier set, estaba callado, agotado, había perdido peso, tenía infecciones en la piel por el lodo constante y comenzaba a dudar si esta película realmente funcionaría. Hubo un momento cubierto de lodo hasta el cuello donde le dijo al director McTiernan: "Esto nunca va a funcionar". No era solo pesimismo, era realidad. Llevaban semanas filmando y todavía no tenían un depredador que funcionara. Los efectos no se veían bien, el crew local era un caos y nadie sabía si el estudio seguiría financiando la película. Carl Weathers, quien interpretaba a Dillon, casi renuncia 3 veces. Weathers era un actor serio, había sido nominado a premios. No estaba acostumbrado a trabajar en condiciones tan extremas con un director primerizo y un monstruo inexistente. En una ocasión le dijo a los productores: "Me estás pidiendo que reaccione a la nada. No hay monstruo, no hay amenaza, solo estoy sudando en la selva". Tenía razón, pero entonces llegó el nuevo depredador.
Después de 6 semanas de trabajo intenso en Los Ángeles, Stan Winston había creado algo extraordinario. No era un hombre pequeño haciendo karate, era una criatura de 2.18 metros de pura amenaza física. Winston había contratado a Kevin Peter Hall, un actor de 2.18 metros de altura con proporciones perfectas. El nuevo traje era una obra maestra. Mandíbulas dobles, dreadlocks alienígenas, piel reptiliana, texturizada, ojos que realmente brillaban. Cuando el nuevo depredador llegó al set en México, algo cambió. Arnold lo vio y sonrió por primera vez en semanas. Dijo, "Now that's a monster". La energía volvió. El crew vio que la película podía funcionar. McTiernan finalmente tenía a su villano, pero filmar con Kevin Peter Hall trajo sus propios desafíos. El traje pesaba más de 200 libras con todo el equipo. Kevin solo podía usarlo por 20 minutos antes de colapsar por el calor. Necesitaba un equipo de 4 personas para ponérselo y quitárselo, y la visibilidad dentro era casi nula, lo que significaba que cada movimiento tenía que ser coreografiado con precisión milimétrica. Hubo una escena donde el depredador salta de un árbol. Kevin no podía ver nada. Saltó a ciegas confiando en que el equipo de dobles lo recibiría. Aterrizó mal, se torció el tobillo, pero siguió filmando porque detener la producción otra vez simplemente no era opción. Con el nuevo depredador funcionando, la producción aceleró, pero todavía faltaba algo. La película se sentía genérica. Otro filme de acción con soldados y explosiones. Durante un descanso entre tomas, Arnold Schwarzenegger y Carl Weathers comenzaron a bromear. Alguien comentó sobre quién tenía los brazos más grandes, Arnold y Carl, ambos competitivos hasta el ridículo. Comenzaron a flexionar y comparar músculos. Entonces sucedió algo no planeado. McTiernan quería presentar a Dodge y Dillon como dos alfas. Nada de abrazos, nada de sonrisas. Arnold y Carl Weathers propusieron el apretón. Entrenaron antes de la toma. Brazos bombeados, aceite, tensión real. Carl pidió repetir la escena. No por actuación, sino para no verse más pequeño que Arnold. You son of a bitch. Esa improvisación de 30 segundos se convirtió en una de las escenas más emblemáticas de los 80s. Y así nació uno de los momentos más cargados de testosterona del cine de acción. Huh? Had enough? Make it easy on yourself, Dutch. Okay. Never did know when to quit, huh? McTiernan lo vio y supo inmediatamente que tenía oro. Hizo que las cámaras rodaran, filmó el apretón desde múltiples ángulos. Era salvaje, era absurda, era perfecta. Esa escena cambió el tono de la película. De repente, Depredador no era solo otra película de acción genérica. Tenía personalidad, tenía carisma, tenía momentos humanos que hacían que la audiencia se conectara con los personajes antes de que el depredador los destruyera uno por uno. Para cuando llegaron a filmar el clímax donde Arnold enfrenta al depredador mano a mano, el presupuesto estaba destruido. Los productores estaban recibiendo llamadas diarias del estudio preguntando cuándo terminarían. La escena final del depredador quitándose la máscara casi no sucede. Stan Winston había diseñado la cara final de la criatura, pero era cara de producir. Los productores querían cortarla del guión. Nadie necesita ver lo que hay debajo de la máscara, argumentaban. McTiernan se negó. Amenazó con renunciar si no le dejaban filmar la revelación. Finalmente cedieron, pero le dieron solo 2 horas para capturar todas las tomas que necesitaban. 2 horas para una de las escenas más icónicas de ciencia ficción de los años 80. Kevin Peter Hall, exhausto después de meses de filmación brutal, dio todo lo que tenía. Las mandíbulas alienígenas moviéndose, esa risa aterradora imitando a Arnold. Y finalmente... What the hell are you? Se hizo en una sola toma. No había tiempo para más. Cuando Depredador finalmente se estrenó en junio de 1987, los ejecutivos de Fox no esperaban gran cosa. Era una película de acción de verano más. Competía contra películas más grandes, pero la audiencia la amó. Depredador hizo 98 millones en taquilla, con un presupuesto que había escalado a casi 18 millones. No fue un mega hit, pero fue suficiente. Suficiente para salvar las carreras involucradas, suficiente para crear una franquicia. Lo que nadie en esa audiencia sabía era cuánto había costado realmente hacer esa película. 8 meses de suspensión total, un diseño completo de criatura desechado, cientos de miles de dólares desperdiciados en efectos que no funcionaron, un crew que casi se revela, un director primerizo que casi es despedido, y Arnold Schwarzenegger cubierto de lodo, diciéndole a todos que nunca funcionaría. Pero funcionó. Y a veces las mejores películas no nacen de planes perfectos,
Nacen del caos, de la desesperación y de un grupo de personas negándose a rendirse incluso cuando todo dice que deberían. Depredador no es solo una gran película de acción, fue un milagro de producción que casi no existió. Y no fue un caso aislado. Incluso Van Damme vivió un verdadero infierno durante Bloodsport, accidentes, lesiones y una producción caótica. Nada fue fácil, nada fue limpio. No te pierdas este video, donde te cuento todo el infierno detrás de cámaras para que esta película pudiera filmarse. Y apóyame con un like y suscribiéndote. Te veo en ese video.